Saludos, sean bienvenidos una vez más a una nueva entrega. En esta oportunidad vamos a ver cómo utilizar algunas funciones básicas en Excel 2016. Empezamos. Ya que estamos acá en Excel, aquí tenemos una tabla donde vamos a poner en práctica las funciones. En este caso vamos a aprender cómo usar la función suma, la función max, que es de máximo, así como la de mínimo, la función promedio, la contar sí y la sumar punto sí. Hay que recordar, en las clases anteriores vimos cuál es la diferencia entre las operaciones que se hacen con las fórmulas y con las que se hacen haciendo uso de las funciones. Podríamos decir que las funciones entonces nos sirven también para crear o para darle forma a las fórmulas que nosotros vayamos necesitando. Recordarles que las funciones que utilizamos son palabras reservadas que ya tiene el programa y que hacen una función definida, ya tienen su propia definición como tal. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos 4 vendedores, tenemos lo que han vendido ellos en cada uno de los trimestres, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, y aquí aparece la cantidad vendida durante todos estos 4 trimestres. Y aquí tenemos el promedio del vendedor, cuánto fue en promedio lo que vendió cada uno de esos vendedores. Y luego aquí abajo tenemos las operaciones, por ejemplo, el total de los trimestres, de cada uno de los trimestres, la venta máxima que se hizo por cada trimestre, el promedio o la venta promedio que se hizo en cada uno de ellos, y aquí tenemos haciendo uso de alguna función como es la de contar puntos sí, un ejercicio que nos pregunta el promedio o los que tengan un valor mayor a 1500 que nos devuelva ese valor del promedio. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vemos aquí que ya están los datos agrupados, ya tienen un formato de moneda, aquí lo podemos revisar. Se recuerden que estos son montos un poco grandes, pero que haciendo uso del formato moneda, pues entonces pueden agruparse de esta forma y de una vez colocarles el símbolo que corresponde al dólar. En esta parte de acá hemos querido sombrear, por ejemplo, los números con un color y lo que corresponde, que aquí se coloca esto, la fuente, el color de la fuente, y lo que corresponde al color de relleno lo hemos colocado amarillo. Pero ya que tenemos el nombre de los vendedores, cada uno de los valores que se han calculado durante los trimestres, aquí venimos entonces y vamos a hacer la operación. En este caso, como ya están las operaciones, solo vamos a revisarlas y les voy a demostrar cómo funcionan. Si nosotros queremos modificar, por ejemplo, esta fórmula que está aquí, haciendo uso de la función suma, por ejemplo, vamos a dar doble clic. Y cuando damos doble clic, automáticamente nos da la oportunidad de poder modificar la función o el valor del rango que nosotros vamos a calcular. Entonces, en el caso de la función suma, está compuesta así. Igual la palabra suma en mayúsculas, abrimos el paréntesis y luego colocamos un rango. El rango es desde hasta donde va a ser el cálculo. En este caso dice que va a ser desde C5. C5, ¿cuál sería? Esta es la columna C y buscamos la fila 5, es esta. Entonces dice que va a sumar de la fila C5 hasta la F5. Esta es la columna F y esta es la fila 5. Entonces va a sumar desde acá hasta este punto, que sería C5, 2 puntos, F5. A esto que está aquí adentro, repito, se le llama rango. Y nosotros lo podemos modificar ya sea para que sume más o sume menos dentro de la función suma que tenemos acá. Si yo, por ejemplo, hago uso de la función y creo ahorita la fórmula, va a quedar así. Igual, en mayúsculas escribo la palabra suma, abro el paréntesis y puedo seleccionar el rango como haciendo clic sostenido, vean, selecciono hasta donde quiero y ahí cierro el paréntesis.
Ya que he hecho eso, doy Enter y ahí ya tenemos el resultado. ¿Ven? Lo mismo haría con este, con este, con este. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues va a cambiar el número de la fila, porque al final la columna va a ser siempre la misma, la que estamos calculando en este caso. Y ahí va a calcular diferente la fila, y en este caso sí va a cambiar porque es hasta F7, entonces va a cambiar a la fila 7. Eso es con respecto a la función suma. Si queremos hacer uso de la función promedio, es de una forma bien sencilla. Lo que vamos a hacer es que vamos a calcular estos valores. ¿Cómo? En esta celda ya lo tenemos. Para ver cómo está compuesta, vamos a dar doble clic y vamos a ver que lo que está calculando va a ser desde C5, que sería C5, a F5, que sería hasta acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? Igual, vamos a colocar símbolo igual, luego la palabra promedio, abrimos el paréntesis, seleccionamos el rango, que va a ser hasta acá, y luego cerramos el paréntesis y damos Enter. Por nada del mundo se les va a olvidar presionar Enter, porque si no dan Enter, entonces el programa asume que no han terminado todavía de hacer las operaciones. Muy bien, en esta parte de acá vamos a hacer uso ya de la función suma también, y nos pide que calculemos el total del trimestre. Para eso, entonces vamos a igual, escribir el símbolo igual, luego la palabra suma, abrimos el paréntesis y vamos a decir desde C5 hasta C8. ¿Cuál es C5? Aquí está la fila 5 hasta C8, siempre en la misma columna. Cerramos aquí el paréntesis, damos Enter y ahí tenemos el valor. Lo mismo vamos a hacer con esta y con esta. Luego nos pregunta, aquí viene la otra función, la función max, que lo que va a hacer calcular la venta máxima de cada uno de estos. Entonces, para eso vamos a dar doble clic y vamos a escribir igual la palabra max en mayúscula, aperturamos el paréntesis y escribimos un rango. Cuando hemos escrito el rango, cerramos el paréntesis. ¿Cuál rango vamos a utilizar en este caso? C5 a C8. Damos Enter y ahí tenemos ya calculado. Lo mismo para este y para este. Luego nos pregunta cómo vamos a utilizar la función promedio. Entonces nos pide aquí que calculemos la venta promedio de cada uno de ellos por cada trimestre. Entonces vamos a hacer uso de la función promedio. Para eso vamos a dar doble clic y vamos a ver que ya está seleccionado el rango. Solo vamos a escribir entonces igual, promedio, abrimos paréntesis, C5, dos puntos, C8, que es desde hasta donde va a promediar. Presionamos Enter y lo mismo vamos a hacer con este y con este. Luego aquí tenemos una función muy interesante y a la vez muy importante. La función contar.sig. Y vean acá, voy a dar doble clic y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a averiguar cuánto es el valor de los trimestres o los trimestres que tienen arriba de los valores de... Entonces lo que vamos a hacer va a ser así. Vamos a escribir igual la función contar punto, vamos a escribir un punto, sí, todo esto en mayúsculas, y vamos a abrir el paréntesis y vamos a poner un rango. Este rango va a ir de C12 a F12. Vamos a ver cuál es C12. Vean ahí, aquí están cuáles son el rango. C12 desde acá hasta acá, que es F12, miren. Luego escribimos punto y coma, aperturamos comillas dobles y escribimos el símbolo de mayor y luego cerramos las comillas dobles y cerramos el paréntesis. Si en este caso ustedes tuvieran algún error, porque aquí no les funciona a ustedes el punto y coma, entonces coloquen coma. ¿Por qué es que se da ese error? Porque muchas veces, dependiendo el tipo de
configuración que ustedes tengan en el teclado, puede que a algunos les vaya a tomar el punto y coma y a otros les vaya a tomar la coma para hacer uso de dividir argumentos dentro de las funciones. Pero si ya tenemos este valor, entonces solo vamos a dar enter y nos va a decir que hay 3. Luego dice otra función, sumar.si. Vamos a dar doble clic acá para ver y dice ¿cómo se va a estructurar? Dice igual, el símbolo igual, la palabra sumar, punto si, abrimos el paréntesis, luego va el rango, que es C5, 2 C8, punto y coma, luego aperturamos comillas dobles, mayor a 15.000. Cerramos, en este caso, las comillas dobles, ponemos punto y coma, y escribimos H5, H8, enter, y ahí tenemos calculado ya todos los valores. Si ustedes quisieran dar formato a la tabla, pues ya saben cómo dar formato. Pueden seleccionar acá, por ejemplo, seleccionan la tabla y se vienen acá donde dice formato de tabla, y aquí ustedes pueden empezar a colocarle el diseño que ustedes quieran. ¿Ven? Le pueden colocar el que ustedes gusten. Ahí lo pueden ir modificando a su gusto. Y si lo quieren dejar de nuevo como estaba, pues solo vienen a esta parte de acá y le dan deshacer. 1, 2, y vamos a ver, ahí lo teníamos. Y si quieren hacer de nuevo la acción, entonces solo van a dar en este clic que dice rehacer. Vean, y aquí es deshacer, y ahí tienen ya calculado todos los valores. Entonces, repitiendo, la función suma tiene esta nomenclatura que es igual la palabra suma y luego el rango donde se va a sumar. La palabra max, en este caso, o la función max, calcula el máximo valor dentro de un rango, pero también así podemos calcular nosotros el mínimo. Si solo colocamos min aquí, entonces en vez de calcularlos el máximo, nos va a calcular el mínimo. Vean, ahí tenemos. Pero en este caso nos pide que calculemos el máximo, entonces vamos a dar deshacer para que obtengamos como lo teníamos anteriormente. Una recomendación es que traten ustedes de hacer muchos ejercicios, aún con esto, con la base de datos que yo les subí la vez anterior, pueden tomar de ahí valores y empezar a hacer sus propios cálculos para que ustedes puedan empezar a entender la lógica de las funciones, porque al final Excel se basa en eso. Las funciones ayudan a optimizar el trabajo. Mientras ustedes estén, imagínense, calculando 10.000 registros sumando uno a uno, con la función suma, pues en cuestión de segundos ya les puede dar el valor. Así que por este día esto ha sido la clase. Si tienen alguna duda me la hacen llegar a la plataforma y yo con gusto se las resuelvo a la brevedad posible.